Amén. ¿Cómo andan mis hermanos milenialistas? ¿Cómo a milenialista dijiste? ¿O no creen en el milenio? Sí. Mileísta te entendí yo. Milenio. Por eso te estaba hablando. ¿En cuántas partes de la Biblia se habla del milenio? ¿En cuántas partes? De la Biblia se habla del milenio. Pasa. Tiempo en el aire. Apocalipsis 20, nada más. Muy bien, Mauro. Tipo, venía parando la oreja. En una sola parte de la Biblia se habla del milenio y es ahí en Apocalipsis 20. Pero se habla. Es un tema, como venimos viendo, complicado, no por lo que es el milenio, sino por las diferentes posturas que hay. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos sobre las posturas frente al milenio. Habíamos visto el amilenialismo en la historia, y nos queda, seguimos con el premilenialismo y las dos formas de premilenialismo. Punto 2. No sé si habíamos empezado. Dispensacionalista, nada más. Punto A, premilenialismo dispensacional con las características. Ese lo vi. Pero nos falta el histórico, ¿no? Bueno, igualmente tenemos en el material un cuadrito que habla de las dispensaciones. No sé si lo llegaron a ver, estuvieron viendo algo. ¿En cuántas partes se divide eso de las dispensaciones? ¿Cuántas dispensaciones hay? 7 eran, ¿no? 7. 7 dispensaciones. Bueno, vamos a ir repasando algo de eso, pero me gustaría, yo había bajado un video para que podamos ver, hoy noche de video, mate y criollito. Ah, con razón te fuiste a preparar mate, No, me interesa que conozcan, aparte es alguien respetado y respetable, ya partió con el Señor no hace mucho, R.C. Sproul. Soy fanático. ¿Sí? Bueno, R.C. Sproul fue uno de mis profes. Yo leo muchísimo de él. ¿RC cuánto? Sproul. Sproul. Hace un año. S-P-R-O, Sí. Sproul. Hace poquito, son Sproul. años partió. Claro, no hace mucho por eso. Él tiene un video, bueno, hay muchos videos acerca de su teología sistemática, mucho material importante. Como todo, no es infalible, podemos encontrar cosas con las que estar de acuerdo, pero me gusta la actitud en este video de él, porque con el tema del milenio, él se reconoce medio tricky. Ah, ya sé quién es. Porque es como que, él dice, yo patiné, como que navegó, dice, ¿no? Anduvo, conoció todas las posturas, y es como que cada vez que conocía una, con algo le gustaba de eso, y quedaba un tiempito ahí, hasta que por ahí escuchaba otra que también tenía sus cosas, sus argumentos, y él anduvo por todos lados. Lo que tratamos de proponer nosotros desde acá también, no casarnos con ninguna, pero tomar en cuenta qué cosas. La doctrina central. Exactamente. Entonces, si podemos, vamos a ver cómo andamos de conexión. ¿Podés decirme el título bien, Isma? Es el milenio, que después los que están conectados lo pueden ver tranquilos por YouTube en su casa. ¿Media hora dura, no? 20 minutos. Ah, sí. Fundamento. Fundamento, el milenio. El milenio, 2 puntos, fundamento. El milenio, 2 puntos, fundamentos. R.C. Sproul. Para buscarlo o tenerlo ahí, anotarlo. ¿Está traducido? Sí, está traducido. Más o menos vamos a repasar en este video mucho de lo que estuvimos viendo, y hay cosas mejores explicadas que las de un servidor. Entonces, hasta a mí me va a venir bien repasar algunos conceptos que todavía no vimos, pero que tenemos en el material. Así que vamos a ver, Isma, ¿ya está enganchado?
que jamás haya existido con respecto a la escatología. De hecho, se ha dicho en cuanto a mi posición del milenio que es muy parecido al clima en zonas tropicales. Si no te gusta, espera 5 minutos y verás cómo cambiará. Y hay mucho de verdad en eso, porque he patinado a lo largo de casi todas las posiciones sobre el milenio que he tenido en mi propia peregrinación como cristiano. Y cada vez que aterrizo en una posición sobre el milenio, aterrizo como mariposa con los pies adoloridos, y mi posición tiende a ser de alguna manera tentativa y tenue, ya que diría, creo que aquí es donde estoy ahora. Y parte de la razón de esto es que es muy difícil, al menos para mí, llegar a una conclusión dogmática sobre alguna de estas interrogantes debido a la naturaleza de la literatura y el género de la literatura en la que se proyectan tantas de estas cosas sobre el futuro. Permítanme leer, por ejemplo, el pasaje en el que nos encontramos con el concepto del milenio, el cual se encuentra en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, donde el capítulo 20 comienza con estas palabras: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es nuestra primera referencia al milenio. El milenio se refiere a ese periodo de tiempo que se extiende por 1000 años. Y aquí se menciona con respecto a que Satanás era atado y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego continúa diciendo: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog y todo lo demás. Así que en este capítulo 20 de Apocalipsis tenemos estas diversas menciones a este periodo de 1000 años que llamamos el milenio. Y ahora, los dos puntos básicos que la Iglesia enfrenta con respecto al concepto del milenio es el tema, en primer lugar, de su naturaleza real. ¿Qué es eso? Y en segundo lugar, ¿cuál es su relación cronológica con la consumación del reino de Dios o con la venida final de Cristo para establecer ese reino consumado? Y entonces, cuando se escucha hablar de posiciones milenarias, por lo general notamos un prefijo unido a la palabra milenio. Se escucha a la gente decir que son premileniales, amileniales o postmileniales o premileniales, dispensacionalistas y demás. Y esos prefijos tienen que ver con su entendimiento del orden en que se produce el milenio y Cristo establece su reino final. Ahora, de nuevo, uno de los problemas que tenemos aquí es, en primera instancia, que el capítulo 20 realmente es el único lugar donde encontramos este concepto en las Escrituras, y eso no significa que no sea importante solo porque esté en un solo lugar, sino que está en el contexto de un libro que es altamente imaginativo y lleno de todo tipo de símbolos difíciles de interpretar. El problema inmediato al que se enfrenta el intérprete es cuál es el género literario específico o la forma del libro de Apocalipsis
y por lo tanto qué reglas de interpretación debemos usar. Y por lo general el debate tiene que ver con el asunto del literalismo con respecto a la interpretación profética. Y esta palabra en sí debe ser interpretada, ya que de alguna manera puede confundir, puesto que en el tiempo de la Reforma el principio básico de interpretación bíblica establecido por los reformadores se llamaba interpretación literal, es decir, usando la frase de Lutero, sensus literalis, que el intérprete responsable de la Escritura siempre interpretará la Biblia literalmente, es decir, en el sentido en que fue escrita. Ahora, eso es lo que significa interpretar el libro literalmente, en el sentido en el que fue escrito. Si está escrito en un estilo poético, lo interpretas de la manera en que interpretas la poesía. Si está escrito en un estilo didáctico, lo interpretas de la manera en que interpretas la literatura didáctica y así por el estilo. En la Biblia, un verbo sigue siendo un verbo, un sustantivo es un sustantivo, un símil es un símil, una metáfora es una metáfora. Ahora, lo que a menudo se entiende por el literalismo tiene que ver con aplicar lo que llamaríamos una interpretación literal y rígida a una imagen poética. Por ejemplo, cuando el salmista dice que en ese día las colinas aplaudirán, obviamente entendemos que esa es una forma figurativa de hablar y no esperamos que a las colinas realmente les crezcan brazos y manos y empiecen a aplaudir. No se nos ocurriría interpretar eso de una manera dura, rígida y literalista. Pero cuando llegas a estas preguntas de cumplimiento profético, el milenio y cosas así, entonces la pregunta es, ¿cuánto de eso es figurativo? ¿Y cuánto de eso es una prosa gramatical histórica y simplemente ordinaria? Y ahí es donde hay un desacuerdo generalizado. Una vez oí a un predicador de televisión decir de que tienes que interpretar las profecías del futuro literalmente si vas a ser fiel a la Biblia. Y entonces cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre el conflicto final de las fuerzas del bien y del mal en términos de esas langostas masivas que vendrían y que traerían destrucción a la tierra, él dijo, tenemos que interpretar esto literalmente, y esto se refiere a helicópteros de ataque que vienen en nuestros días. Y yo dije, espera un minuto, ¿qué tiene de malo esta foto? Si este hombre insiste en que se interprete literalmente, que este sentido de literalismo, ¿qué deberíamos estar buscando? Langostas, no helicópteros. Pero incluso en su insistencia en ser literal, estaba siendo figurativo en la aplicación de las referencias a las langostas. Ese es el tipo de cosas de las que tienes que ser muy, muy cuidadoso cuando abordas estos pasajes. Y por eso tiendo a hacer algo cauteloso antes de inclinarme demasiado a favor de ciertas posiciones. Ahora, voy a repasar brevemente con ustedes los puntos principales de las distintas posiciones sobre el milenio, y si no les importa aprovecharé lo que he hecho al respecto en el pasado y me voy a ayudar con las notas que elaboré aquí en mi libro Los últimos días según Jesús, donde doy un resumen de las distintas posiciones sobre el milenio. En primer lugar, en su resumen más breve, el premilenialismo enseña que habrá un reino milenial futuro, literal y terrenal, que se iniciará o empezará cuando Cristo regrese, y el pre significa que Cristo regresará antes de que se establezca el milenio. Ahora, cuando hablamos de premilenialismo o de la posición premilenial, de nuevo, esta no es una posición en la que haya un acuerdo monolítico entre todos sus defensores. De hecho, hay dos formas muy distintas premileniales que compiten entre sí en el mundo de hoy. Por un lado está lo que se llama posición histórica o clásica, histórica y clásica, posición premilenial, y luego está el premilenialismo dispensacional, que tiene su propia diversidad escatológica. De hecho,
a pesar de que la teología dispensacional es un sistema completo de doctrina, lo que más se destaca y aquello por lo que muchos son atraídos es su esquema particular de entendimiento de las profecías futuras de la Biblia, donde se observa que las profecías del reino que son dadas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán literalmente con el Estado judío que ahora se está organizando, se ha organizado y que ahora lucha por sobrevivir en el Medio Oriente. Ellos esperan una reconstrucción literal del templo y la reinstitución de los sistemas de sacrificio, y en especial lo que el dispensacionalismo enseña, que difiere de toda otra posición, es que Dios tiene dos planes separados de redención para Israel y para la iglesia. De tal forma que esa fuerte distinción entre Israel y la iglesia del Nuevo Testamento es parte de la fibra y fundamento de la escatología premilenialista dispensacional. La posición amilenial enseña que no habrá milenio literal. Cada vez que ponemos una A delante de una palabra, todo lo que hace es negarla. Y al hacerlo, eso es como la diferencia entre alguien que sea moral o inmoral, es decir, amoral. Si eres amoral, eso significa que no tienes moralidad. Entonces, ser amilenial dice que no crees que haya o habrá un periodo literal de 1000 años, sino más bien que el concepto del milenio es un símbolo para algo más. Y en tercer lugar está la posición postmilenial, que dice que Cristo volverá a este mundo después de que el reino milenial concluya. Entonces, amilenial no hay milenio. Premilenial dice que Cristo regresa y luego viene el milenio. El postmilenial dice que el milenio perdura y después de que termina el milenio, entonces Cristo regresa. Ahora, esas son las diferencias fundamentales y les daré algunas otras características básicas de estos puntos de vista. Permítanme empezar con un resumen de la diversidad dispensacional de la posición premilenial y darles 8 puntos que resumen esta posición. Número 1, que Cristo ofreció a los judíos el reino de David en el siglo I. Los judíos rechazaron el reino davídico, por lo que la venida de un reino de David, un reino judío, fue pospuesta hasta algún momento en el futuro. En segundo lugar, la iglesia, tal como la conocemos, se encuentra en lo que se llama la era de la iglesia. El dispensacionalismo se llama dispensacionalismo porque en la formulación inicial de este sistema de doctrina, los fundadores de esta dividieron la historia bíblica y la historia redentora en 7 periodos de tiempo o dispensaciones diferentes, los cuales se distinguían unos de otros según la forma en que Dios castigaba o recompensaba a las personas o las probaba. Y así vino la era de la inocencia y la era de la ley, y la era de la gracia y la era de la iglesia y la era del reino y todo eso. Y la era de la iglesia es la era actual. Y existe como paréntesis entre el advenimiento de Cristo, su primera venida, y la venida del reino, que es en el futuro. De nuevo, como ya mencioné, Dios tiene programas separados para la iglesia y para Israel. En cuarto lugar, la iglesia finalmente perderá influencia en el mundo y será corrupta o apóstata hacia el final de la era de la iglesia. Esa es la postura dispensacionalista de la comunidad cristiana actual. Es muy sombría y bastante pesimista, que la iglesia va a empeorar hasta que la gran apostasía venga y no será restablecida hasta después del regreso de Cristo. El quinto punto es que Cristo regresará en secreto para raptar a sus santos antes de la gran tribulación. Ahora, no todos los que son dispensacionalistas creen en lo que aquí se conoce como el pretribulacionismo, el rapto pretribulacionista, lo que significa que antes de que llegue la gran tribulación al final de los tiempos, Cristo vendrá en la primera de sus 2 segundas venidas. Él volverá 2 veces. La primera es secreta, donde antes de la tribulación Él trasladará a su pueblo a las nubes y los librará de
todo dolor y la persecución de la tribulación. Y luego volverá con ellos después de la tribulación o en medio de la tribulación para establecer su reino mesiánico. La pretribulación es muy popular. Le da a la gente mucha esperanza de que no tendrán que enfrentarse al Armagedón o a la gran tribulación al final de los tiempos. De nuevo, es una doctrina muy popular y probablemente sea el informe mayoritario entre los evangélicos. Y les aseguro, en mi vida aún no he podido encontrar una pizca de evidencia que apoye el rapto pretribulacionista. Creo que los fundamentos teológicos y lógicos para esto históricamente son pobres en verdad y no le doy mayor importancia. De todos modos, después de la tribulación, punto 6, Cristo regresará a la tierra para administrar un reino político judío que tendrá su sede en Jerusalén, y ese reino con sede en Jerusalén durará exactamente 1000 años. Durante ese tiempo Satanás será atado, el templo reconstruido y el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento será restituido. Punto 7, cerca al final del milenio, Satanás será liberado y Cristo y sus seguidores serán atacados en Jerusalén. Y en ese momento, punto 8, Cristo llamará a juicio desde el cielo, destruirá a sus enemigos, ocurrirá la segunda resurrección, el juicio de los malvados y el orden eterno final será iniciado. Miremos entonces el premilenialismo histórico brevemente, el cual enseñó que la iglesia de la era del Nuevo Testamento es la fase inicial, la fase del reino de Cristo, como profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, la iglesia del Nuevo Testamento obtiene victorias ocasionales en la historia, pero finalmente fracasa en su misión, pierde influencia, se corrompe a medida que el mal mundial aumenta hacia el final de la era de la iglesia. Tercero, la iglesia pasará por un futuro mundial, tiempos sin precedentes de tribulación. Esto será conocido como la gran tribulación, que marcará el fin de la historia tal como la conocemos. Punto 4. Al final de la tribulación, Cristo volverá para raptar a su iglesia, resucitar a los santos fallecidos y conducir el juicio de los justos en un abrir y cerrar de ojos. Punto 5. Cristo descenderá a la tierra con sus santos glorificados, luchará en la batalla de Armagedón, atará a Satanás, establecerá un reino político mundial que luego será administrado personalmente por él durante 1000 años desde la ciudad de Jerusalén. Verán algunos de los puntos en común aquí. Al final del reinado milenial, Satanás será liberado y una rebelión masiva contra su reino, contra el reino de Cristo, se producirá. Y finalmente Dios intervendrá con fuego para rescatar a Jesús y a los santos, y entonces vendrá la resurrección y el juicio de los malvados. Ahora, con respecto al postmilenialismo, o tal vez primero debería tomar un poco más de tiempo con el amilenialismo, la posición amilenial dice que la era de la iglesia es la era del reino profetizado en el Antiguo Testamento a medida que la iglesia del Nuevo Testamento se convierte en el Israel de Dios. El segundo punto es que la atadura de Satanás tuvo lugar durante el ministerio terrenal de Jesús y este fue restringido mientras el evangelio se predicaba en el mundo. Así que en ese sentido la referencia a la atadura de Satanás en Apocalipsis sería figurativa. 3. En la medida en que Cristo gobierna actualmente en el corazón de los creyentes, tendrán cierta influencia en la cultura en la que viven, pero no transformarán la cultura. 4. Hacia el final, el crecimiento del mal se acelerará, dando lugar a la gran tribulación y a un anticristo personal, por lo que se puede ver que hay incluso algunos puntos en común entre la posición amilenial y ambas posiciones premileniales. 5. Cristo volverá a poner fin a la historia, resucitará y juzgará a todos los hombres y eso establecerá el orden eterno. En el destino eterno los redimidos pueden estar en el cielo o en una tierra totalmente nueva y renovada. Finalmente llegamos al postmilenialismo, que tiene estas características diversas. La primera es que el reino mesiánico de Cristo fue fundado en la tierra durante el primer ministerio de Cristo en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La iglesia es Israel. La segunda es que el reino es esencialmente redentor y espiritual en vez de político y físico.
por lo que la posición postmilenial es que no están buscando un reino político, sino más bien un reino espiritual. El tercer factor es que el reino ejercerá positivamente una influencia social o cultural transformadora en la historia. De hecho, algunos lo han llamado la característica más distintiva de la escatología postmilenial, la postura optimista de que la influencia de la Iglesia de Jesucristo tendrá una influencia positiva y redentora en la cultura y en el mundo a lo largo del tiempo. Esto no significa que la Iglesia no pasará por periodos de debilidades y de corrupción y de una aparente pérdida de influencia, pero el postmilenial no es una persona que está puliendo bronce en un barco que se hunde. La posición postmilenial realmente cree en el triunfo inevitable y último de la Iglesia sobre la iniquidad de este mundo y en la influencia del reino de Cristo sobre las naciones del mundo. La cuarta característica es que el reino se expandirá gradualmente en el tiempo y en la tierra. Esto se logrará no sin el poder real de Cristo como Rey, sino sin su presencia física en la tierra. La quinta característica es que la gran comisión tendrá éxito. Lo que distingue a los postmileniales de amileniales y premileniales es la creencia de que la verdadera escritura enseña el éxito de la gran comisión en la era de la Iglesia. Ahora, hay diferencias entre los postmileniales, así como lo hay entre los premileniales y todos los demás. Y luego, sumado a esta mezcla de interpretación milenial, está el debate actual sobre el preterismo, tanto total como parcial, donde el preterismo, en su dimensión más completa, enseña que todas las profecías futuras sobre la venida de Cristo, el milenio, el último juicio, todo ya se ha cumplido y se cumplió en el primer siglo. La posición preterista moderada o preterismo parcial del cual escribo en este libro es esa posición que cree que muchas de las profecías del Nuevo Testamento del futuro tuvieron lugar en el contexto y el marco del siglo I y se cumplieron principalmente en los acontecimientos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero no todas las promesas futuras del Nuevo Testamento se cumplieron. La mayoría de los preteristas parciales dirían que todos los primeros 20 capítulos del libro de Apocalipsis ya se han llevado a cabo, pero los 2 últimos capítulos aún no se han cumplido. Y los preteristas parciales tienden a ser postmileniales en su pensamiento, creyendo que el milenio empezó con la primera venida de Cristo, pero no es estrictamente algo literal de 1000 años. Pero estas son las diferentes posturas y obviamente no puedo analizarlas en gran detalle en este breve panorama general, pero quiero que sean conscientes de que hay un debate en curso. Acabo de mencionar 6 puntos de vista escatológicos distintos y no es algo que ustedes quisieran perderse. Una de las razones por las que tenemos dificultades es que una cosa es analizar el pasado, tenemos una visión 2020 cuando vemos hacia atrás. Otra cosa es entender cuál es la agenda de Dios para el futuro. Y tenemos que ser humildes al respecto y decir que no sabemos con certeza si nuestra opinión es la más precisa, pero al mismo tiempo no queremos descartar esto como irrelevante. 2 tercios de la enseñanza doctrinal en el Nuevo Testamento tienen que ver con cosas futuras. Y cómo entendemos las promesas de Dios sobre el futuro tiene un impacto dramático en nuestra confianza personal, nuestra participación personal, ya sea que seamos pesimistas y digamos por qué preocuparnos, o si vamos a ser enérgicos y trabajar por el cumplimiento de la agenda que Cristo dio a su iglesia. Eso tiene una implicación, pero también en el consuelo de nuestras almas con respecto a la promesa de que tenemos un futuro como pueblo de Dios. Me interesaba justamente que pudieran ver otra cosa, que de última concuerda en lo que venimos hablando, en el sentido que tenemos, como decía al final, tenemos que ser humildes y reconocer que no la tenemos clara la cosa. Por eso cuando decíamos que no estamos obligados a encolumnarnos detrás de una postura, porque como vieron, hasta el postmilenialismo tiene ciertas cosas positivas.
en cuanto al optimismo. Pero bueno, La seguridad de la victoria, porque él termina enmarcando lo que venimos hablando. Claro. Quiero primero fortalecer la fe, la esperanza de, Claro. de gloria futura. Sí, pero es tendencioso, es muy engañoso ¿El qué? el postmilenialismo. Sí, sí. Hay engaño. Después vamos a ver otro video sobre el postmilenialismo en la actualidad y cómo, bueno, lo que vimos en cada escuela, ¿no? La A mí historia. me afirmó mi idea este video. Bueno, Me trajo más luz, ¿sabes? bueno, pero ¿no es lo que venimos viendo? El tema es que tengamos claro lo fundamental, lo central. Eso es lo que, de ahí no nos podemos mover. Entonces, nosotros habíamos llegado, terminamos con el premilenialismo dispensacional. No vimos la historia. Bueno, vamos a ver si avanzamos con la lectura por lo menos y hacemos alguna consideración. Entonces estamos, punto 2, premilenialismo, dos formas de premilenialismo. Hay dos formas o variaciones de premilenialismo dispensacional y premilenialismo histórico. La diferencia principal entre estas dos formas de premilenialismo es el énfasis que cada uno le da a la nación de Israel durante el milenio, y los premilenialistas dispensacionales opinan que la nación de Israel será salvada y restaurada a un lugar de preeminencia en el milenio. De esta manera, Israel tiene una función especial en el servicio en el milenio que es diferente a la de la iglesia o de los gentiles. ¿Entendemos esto? Una locura. Bueno, después más adelante tenemos el cuadrito en la hoja. Un pueblo hizo uno, dijo. Bueno, por eso, pero estamos hablando de que hay dos formas de premilenialismo y cómo estas dos formas consideran a Israel. Uno lo considera de una manera y otro lo considera de otra. Vamos al dispensacional. Características. ¿Quién va a leer el punto 1? Gera. ¿Está con una gana de leer? Característica punto 1. Todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento deben ser interpretadas de una forma físico-literal y que espiritualizar estas promesas y profecías se presta para especulación. Toda profecía y promesa del Antiguo Testamento fue hecha al Israel natural, no al Israel espiritual, y que solo en el Israel natural estas promesas tienen su perfecto cumplimiento. Las promesas hechas a Abraham son de naturaleza incondicional. Israel debe heredar para siempre la tierra de Canaán, porque el pacto hecho con Abraham fue perpetuo e incondicional. El trono de David fue terrenal, por lo tanto, el trono que Dios le prometió a David también debe ser terrenal. Debe hacerse una diferencia entre la iglesia y el Israel natural. La iglesia ha fracasado en su intento de conseguir el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, y solo el regreso de Cristo cumplirá el propósito frustrado por la caída del hombre en el Edén. La iglesia tuvo su origen por causa del rechazamiento de Israel de Cristo, quien venía a instaurar ese reino en su primera venida. Por lo tanto, ahora debemos esperar su segunda venida para ver materializada esta promesa. Debe hacerse una distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Mateo 19, 23, 24. La venida de Cristo es inminente y lo ha sido desde que ascendió al Padre después de su resurrección. Es decir, esta venida puede interrumpir los eventos históricos en cualquier momento. La adoración al más puro estilo levítico debe ser reinstituida en el templo que se reedificará en Jerusalén. Deben distinguirse 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesas, la ley, la gracia, el reino milenial. La segunda venida de Cristo es en 2 fases. 1. Cristo raptará de las nubes y en secreto a los santos antes de la tribulación. 2. Después de la tribulación debe volver con los santos a reinar en la tierra y al final del milenio, destruir al anticristo, la tierra y el universo. Habrá 4 resurrecciones. 1. Los santos del Nuevo Testamento antes de la tribulación. 2. Los santos del Antiguo Testamento y los santos muertos durante la tribulación
entre el final de la tribulación y la fase 2 de la segunda venida de Cristo, en la cual viene con los santos antes del milenio. Estos creyentes no vivirán en la era milenial, sino que serán transportados a la Nueva Jerusalén. 3. Los justos que mueran durante el milenio. 4. Los inicuos después del milenio. Habrán varios juicios. 1. El juicio de los justos en el tribunal de Cristo después del rapto. 2. El juicio de Israel al comienzo del milenio. 3. El juicio de las naciones al comienzo del milenio. 4. El juicio de los injustos al final del milenio en el gran trono blanco. Mientras los santos disfrutan de las bodas del Cordero en el cielo, que supuestamente durará 7 años, los habitantes del mundo serán presa de la tribulación y el anticristo se enseñoreará de la tierra y exigirá adoración cuando se siente en el templo de Dios como Dios en Jerusalén. Dios castigará a las naciones en este periodo y, según se establece, todos estos juicios están descritos en los sellos, las trompetas, las copas y todos los eventos descritos entre el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 19. Durante esta gran tribulación, 144.000 judíos se convertirán, Apocalipsis 7, 1 al 8, y estos predicarán el Evangelio del Reino, Mateo 24, 14, y sus esfuerzos evangelísticos serán prosperados, pero el anticristo intentará aniquilar este foco de creyentes en la lamentada batalla de Armagedón, donde Satanás es apresado y encarcelado en el abismo. Cristo volverá con sus santos y aplastará el intento satánico de destruir este remanente, y el masivo resto de judíos se convertirán al Señor. Zacarías 10, 12, 10 al 13. Satanás y sus huestes espirituales de maldad serán encadenados y encarcelados, y no se les permitirá salir del abismo para engañar a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después de esto será soltado por un poco de tiempo, y una vez que amotine las naciones en contra de Cristo, será definitivamente destruido en el lago de fuego y azufre. A comienzo del milenio habrá un juicio de las naciones, Mateo 25, 31 y 46, en donde Dios separará a las gentes como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y juzgará a los gentiles dependiendo de cómo trataron a los que se convirtieron durante la tribulación. De ser culpables serán lanzados al lago de fuego y azufre, y solo las ovejas gozarán de las bendiciones mileniales. En el milenio los judíos tendrán supremacía por sobre los gentiles y reinarán 1000 años, algunos en cuerpos mortales y otros en cuerpos inmortales. Todos aquellos seres humanos que no se conviertan al Señor al final del milenio serán utilizados por Satanás para atacar el campamento de los santos. Apocalipsis 29. Esta espontánea resistencia satánica será sobrenaturalmente neutralizada por Cristo, quien enviará fuego del cielo para destruir para siempre a Satanás y sus seguidores, y nunca más habrá memoria de ellos. Apocalipsis 29. El gran trono blanco será establecido para juzgar a todos los inicuos, que resucitarán para condenación y luego serán expulsados al lago de fuego y azufre, donde está el príncipe de la potestad del aire y todos sus secuaces. Apocalipsis 20, del 11 al 15. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios para albergar eternamente los redimidos de Cristo, del Cordero, y Dios morará con ellos, y ellos serán un pueblo. Apocalipsis 21, 3. Bien. Postura Dispensación. premilenialista dispensacional. Bien desarrollada, con pasajes bíblicos, Mal con interpretados. un orden, Sí, hay cosas que sí, cosas que con no. un orden relativo, pero con un orden, repito, con pasajes bíblicos, y que de alguna manera es la postura predominante en el último siglo. Vamos a ver algo de la historia. Pero también encontramos en algunos de estos puntos cosas que no tienen sustento bíblico. O sea, que se especula. O sea, no hay pasaje para, por ejemplo, el milenio los judíos tendrán supremacía por sobre los gentiles y reinarán 1000 años, algunos en cuerpos mortales y otros en cuerpos inmortales. ¿Cuál es el argumento? ¿Hay argumento o no? Bueno, eso digo. Pero es una postura que se ha tomado por la mayoría de las iglesias evangélicas en el último siglo. Ahora, decíamos, acá tenemos una postura, el premilenialismo dispensacional.
entre medio de esta postura aparecen las dispensaciones. O sea, es importante. ¿Por qué dispensacional? ¿Y qué son las dispensaciones? Como vimos, y como ustedes tienen ahí en el cuadrito, las dispensaciones son épocas de la historia en donde, ¿cuál es el argumento para sostener las dispensaciones? Que el ser humano fracasó en los pactos que Dios hizo con el ser humano. Desde el Génesis en adelante. Y perdón, igual también eso es una teoría de interpretación, que el hombre falló en los pactos. Pero ¿por qué se basan en eso? Porque de hecho es cierto que Dios tuvo que hacer varios pactos a lo largo de la historia con su pueblo, con el hombre. El primer pacto, ¿cuál es? ¿Qué figura ahí? ¿Tienen el cuadrito a mano? La primera dispensación ahí en el cuadrito, ¿cuál es? Y ahí habla de inocencia. Después arranca la otra. Bueno, hasta Noé. Vieron que en el cuadrito, ustedes tienen ahí, inocencia, pero hay obligaciones, fracaso y juicio. ¿Vieron? En el cuadrito, en las líneas horizontales, aparece color verde, obligaciones, fracaso y juicio, ¿no? En la inocencia, la dispensación de la inocencia, ¿dónde comienza? En la creación, con Adán y Eva, El huerto, ¿no? Ellos tenían que obedecer a Dios. ¿Cuál era la obligación? No, pero por eso, estar sujetos a la voluntad del Padre, ¿no? Trabajar el huerto y no escuché otra voz. ¿Tuvieron éxito? ¿Cuál fue el fracaso? La historia de la tentación, ¿no? El comer del fruto del árbol, que es la manzanita. ¿Y cuál fue el juicio? Por haber desobedecido. Maldición y muerte, Génesis 3, 7, 10. Y así con cada... esa fue la primera. Después aparece la conciencia, el gobierno humano. O sea, cada punto de estas dispensaciones está sostenido con sus pasajes bíblicos. ¿Saben lo que me gusta de este? Sí, eso no está tan mal. ¿Saben lo que me gusta de este cuadro? La división de la historia. Sí, está bueno. A mí me encanta. Eso Está está bueno. bueno. Tiene algo que es maravilloso. Es comprender la misericordia de Dios y su revelación cada día en mayor aumento y mayor. Y la revelación progresiva de Dios. Claro, Está muy bueno el cuadro, Sí, está bueno. pero para tomarlo ahí, como una división. No, pero no está bueno. Ordenar la Biblia. Va. Claro, a mí me ordena la cronología. La historia y la revelación de Dios también. Hacia el tiempo de la gracia. Claro, Lo cual somos tremendamente privilegiados nosotros hoy. Eso a mí es maravilloso. Que yo creo que las otras posturas deben estar de acuerdo con ese orden. Yo creo que sí, pero ¿en dónde se complica? Al final. Al final. Hasta la iglesia fracasa. Y de hecho, sabemos por las profecías, por las señales, que es cierto, va a haber apostasía. Y cuando el Señor venga, ¿cómo va a encontrar a la iglesia? Hasta el Señor se pregunta, ¿no? ¿Seguimos la semana que viene? Ahora Dios lo ve, Dios en su visión de la eternidad y del tiempo del hombre, y matar al hombre. Lo ve como que el hombre fracasa. Sabemos que el hombre fracasa, pero ¿podemos determinar que Dios hace estas cosas porque el hombre fracasa permanentemente? ¿O la lectura es distinta? Y si el hombre no hubiera fracasado, ¿para qué está la gracia? Por eso lo sé, pero si no, Dios viene permitiendo todos estos tiempos para la gloriosa revelación de la gracia en Cristo. Claro. En Génesis vemos que el plan de Dios, el plan definitivo de Dios, Génesis 3. ¿En dónde radica el plan definitivo de Dios? ¿En 7 dispensaciones? No, en Cristo. En Cristo. La solución para el problema de la humanidad está en Cristo, en el descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es Cristo, el centro de la historia. ¿Está apasionante o no? No. O sea, si nosotros tenemos claro esto, nos ordenamos. A mí me encanta el cuadro de las dispensaciones, pero como una guía cronológica. Sí, eso está muy buena. Te ordena bien en los tiempos. Pero no es
el centro, El la problema dispensación. de la dispensación es Israel. Bueno, ahí vamos a llegar la semana que Es el viene gran y problema. vamos a ver las dos posturas, premilenialismo dispensacional con el histórico y cómo consideran Israel. Igualmente lo tienen en la hojita para ir leyendo cuáles son las diferencias principales y en dónde estamos nosotros, en dónde estamos parados nosotros, qué postura tenemos, cómo interpretamos. Y ahí ya nos vamos a dar cuenta que nos vamos decantando en una de esas dos. Pero nosotros como iglesia, evidentemente, tenemos diferentes posturas entre diferentes actores. No, Pero la que es un golazo es la que vuelven los sacrificios. Ese la clavaron a la... Bueno. Están rechazando lo del sacrificio una vez para siempre. Dijo. Susana, ¿estás todavía ahí? Bueno, pero fíjate que no hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Ya se cortó? Bueno, yo sé, pero Israel actual es una realidad en tiempo presente. Dicen. No hay pruebas que sea. No, es real. Es No, real. pa. No, sí, es real. ¿Vos viste? No, pero hay testimonios reales. ¿De qué? ¿De qué? Que están trabajando para que vuelvan los sacrificios. El Israel se está preparando, el Israel actual. Bueno, yo lo que tengo entendido es que están divididos en Israel. Ajá. Están divididos. El tema del Instituto del Templo que se mostró como Estaba por hacerse. como que ya está para hacerse. Para el judío tradicional vende humo, el Instituto del Templo. Porque en realidad en Israel el judaísmo tradicional está dividido. Está dividido, por un lado, con estos que quieren construir el templo, reconstruir el templo. Pero no todos están de acuerdo, ni lo promueven, ni lo aceptan, porque para ellos el que tiene que construir el templo es el Mesías cuando vuelva. En la actualidad nadie está autorizado para reconstruir el templo. Esos son los ultraortodoxos que piensan. Los ortodoxos, sí. Y tienen pasajes que lo respaldan. Entonces está complicado que se reconstruya el templo. Porque ellos mismos están divididos, unos quieren y otros no. No podemos nosotros decir, ya está, se va a hacer el templo ahora y... Sí, porque internamente ellos tienen diferentes posturas. Oramos. No podemos orar a nadie conectado, así que... ¿Por qué pasó? ¿Se cortó? Y ya terminó, se bandió el tiempo, ¿no? Bueno, Mauro, ora. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este día más que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, con vida, ahondar, Señor, en tus cosas, en tu palabra, que es apasionante, Señor. Sabemos cuál es nuestro destino, Señor, pero en tu gracia y en tu misericordia, Padre, que tú puedas seguir trayendo luz, entendimiento, Señor, y para que nos sirva para predicar, Señor, el Evangelio como nunca antes, de tu regreso, Señor, triunfal, Señor, que tú vienes, Señor, lo sabemos, es nuestra esperanza, Señor, nuestra esperanza es que tú vengas o estar contigo, Señor. Gracias por tu plan, Señor, y que en tu gracia lo podamos entender un poco más, Señor, a tu plan perfecto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendice el regreso, Padre, bendice a los hermanos que vuelven a Buenos Aires y nuestro regreso, Señor, y que danos un buen descanso reparador, que nos sigas hablando, Señor, en el descanso, meditando, Padre, y bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor. En el nombre amado de tu Hijo Jesús lo pedimos, gracias, Señor. Amén, 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 Señor. Amén. Bendito eres Dios. Amén. Amén.